Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buen jueves, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andas, Natu? ¿Todo bien, mi amor? Quise esperarte para hacer la presentación porque siempre la hago solito y dije, hoy quiero compañía, porfis. Sí, yo acá ahí esperando, bien atenta. Hola a la gente linda que se está sumando. Buen Hola a día, todo el buen jueves. mundo. Hola familia. A quienes nos ¿Cómo andás, escuchan Natu? luego. Bien, acá esperándote con unos mates, ¿vos? Con unos matecitos. Yo acá también voy a hacerme cargo de mi pecado y voy a avisar que nuevamente tengo voz de dormido porque me levanté tarde. Vengo, pasa que No sé, bueno, no sé, para... ¿No no se como Natu? percibe, no se ¿No se percibe. percibe? Lo No, no. disimulo. Porque Ujú. sigo todavía con los horarios, sigo con los horarios dados vuelta de haber rendido el final. Entonces todavía tengo como horarios de examen, ¿viste? O sea que me voy a dormir como a las 5 de la mañana. Eh, y ayer no me podía dormir, dije, ay, mañana me va a recostar Yo despertarme. esto lo Bueno, voy y a dicho y sentir, hecho. dijiste. Yo mañana lo voy a sentir. Sí, 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 esto va a pasar factura, pero no importa, amores, no importa porque aquí estamos. Y hoy tenemos un tema, un tópico muy interesante, Natu. ¿Te animás a introducirlo un poco a nuestro tema? Sí, mira, yo les quería contar que con el Juli estuvimos también pidiendo asesoramiento a quienes nos siguen y demás, pero surgió un tema, dado que también estamos muy conectados también con lo espiritual, con las energías, con esto del portal, ¿no? Esto de los portales, qué sé yo. Estuvimos hablando de contar un poco de espiritismo, mediunidad, canalizaciones, registros akáshicos, así que bueno, la idea es poder charlar un poquito entre todos, entre todas, y poder conocer un poquito más, indagar un poquito más, esto de dónde viene, cómo llega. Bueno, realmente es muy interesante y bueno, no sé, Juli, vos decime cómo venimos y arrancamos con el tema, cómo conectás vos, digamos, con Arranquemos. todo esto. Vos sabés que esto que mencionaste, Natu, primero que nada me gustaría saber justamente si la gente nos quiere chusmear acá en vivo o en los comentarios del episodio grabado, si han tenido la oportunidad de o canalizar mensajes uno mismo o de asistir a algún tipo de sesión de terapia holística donde haya habido o donde haya implicado un trabajo de canalización. Pero vos sabés que me llamó mucha atención, no, me trae mucho esto que mencionaste, Natu, porque hace muy poquito, 2 días atrás, tuvimos lo que fue un portal, tuvimos la Puerta del León. Sí. Y eso está bueno, a mí me gustan mucho esos portales, suelo aprovecharlos poco, me hago cargo, suelo aprovecharlos poco, porque siempre me pasa que me levanto y digo, ay, bueno, hoy voy a hacer un ritualcito, y me pongo a hacer cosas y siempre digo, en 5 hago el ritualcito, en 5, y ya cuando me di cuenta se hicieron las 12 de la noche, viste, si maldita sea, pero, pero más allá El de eso, portal. se me cerró el portal. Más allá de eso, siento que los portales tienen como una energía muy linda para todo el mundo, como que siento que los portales, porque entiendo que por ahí a veces las canalizaciones pueden implicar algunas que otras dificultades, ahora las vamos a conversar si es que hay dificultades, pero digo, ahora lo charlaremos más en profundidad, pero siento que los portales como nos predisponen a cierta energía, es como que está más al alcance de todos y tiene que ver un poco con esto de poder conectar con eso otro superior, cada quien le pone Claro, su nombre, claro. y justamente poder utilizar esa energía para nuestro presente, ¿no? Y que en ese otro superior puede también bajar, ¿no? Un código, un mensaje
que sea pertinente para nuestro presente. Así que nada, en primer lugar, es como que traigo esto lo del portal porque sucedió lo del portal del León 2 días atrás, que hubo como una energía de Leo muy fuerte, el 8 del 8, el 8 dicho y hecho, tiene Sí, una con una energía... fuerza muy interesante, muy interesante. Sí, una energía de mucha sabiduría universal, justamente. Pero bueno, sí, eso quería rescatar, Natu. No sé qué habías traído vos, o qué pensás de los portales. Bueno, yo también como que, a ver, si bien uno empieza en este mundo y empieza como a integrar información y demás, es algo del orden de la energía, de lo sutil. En el espiritismo hablan como también, ¿no?, de una pluralidad de fenómenos que ocurren, que no son palpables a lo que es lo sensorial, ¿viste? A lo que vemos, ¿no? Entonces hay como una cuestión ahí de energética que se está dando también y que ocurre con esto de la evolución, ¿no? Como que estamos en un proceso desde... Por ahí yo me voy a posicionar en la perspectiva espiritista de evolución, ¿sí?, de la humanidad. Por supuesto, en el medio nos vamos a encontrar con un montón de situaciones a nivel humanidad complejas. Sin embargo, vos fijate que el espiritismo llega más o menos en el siglo XIX, ¿no?, en Europa, en Francia particularmente, y bueno, también, ¿no?, convoca todo lo que fueron los movimientos en ese momento libertarios. También había un gran movimiento social, y bueno, ahí como que plantó bandera, digamos, ¿no? Toda la patria espiritista viniendo de la mano. Yo voy a mencionar me acordaba de vos, Juli, y la gente, si nos quiere contar, me acordaba de que es una persona, Allan Kardec, es quien funda, digamos, uno de los principales en las escuelas de espiritismo. Todo lo que tiene que ver con esto de ir más allá, ¿no? Como que se daban situaciones muy visuales, de cual él fue muy escéptico, porque él era un matemático. Era estudiante de letras, Juli, fue profesor. No sabía este dato. Sí, él tiene sus libros, sí, así que también estuvo ahí con toda una cuestión... si querés, científica. El tipo era un matemático, abrió escuelas, entonces llega el espiritismo y empieza a conectar con muchos mediums, ¿viste? Pero era una cuestión ahí de... no sé si ustedes nos pueden compartir, ¿no?, las mesas giratorias, las mesas que temblaban, ¿no? Se hacían reuniones, como vamos a una fiesta, una reunión, un cumpleaños, y después, ¿qué hacían? Hacían espiritismo, gente. Entonces, es interesante, claro, empezaba a moverse cosas, y él era como que en algún punto era bastante escéptico. Esto, obviamente, a grandes rasgos, es como para traer un poquito de información y que ustedes también puedan investigar. Uno de los libros más grandes más conocidos, fue el libro de los espíritus, que también está para que lo puedan leer. Un tipo muy avanzado, ¿no?, que sí tenían doctrina, que sí creían en una inteligencia mayor, ¿sí?, que sí hablaban de que los seres somos perfectibles, o sea, que nos vamos perfeccionando, ¿sí?, y que creían en la reencarnación. Y todo tiene que ver con todo. O sea, vos me preguntabas de portal y yo te estoy hablando del espiritismo, pero porque creo en esto también del mundo en una evolución, ¿sí?, de las personas en una evolución, y que hay algo más, ¿sí?, esto de la pluralidad de los mundos, esto de las dimensiones. El espiritismo cree que el mundo tiene capas de cebolla. Entonces, esto también de registros akáshicos, que en algún punto lo fuimos mencionando, también tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, de a poco creo que nos va llegando una información interesante. No estamos solos en todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que estamos transitando. Entonces, está lindo poder investigar, indagar y, seguir integrando información. Por supuesto que sí. Es que son diferentes maneras, por eso yo antes, al principio dije, después cada quien le pondrá su nombre, pero son justamente esas diferentes formas de poder reconocer eso otro, ¿no? Donde después cada espacio, va a tener como su nombre. Acá, para quienes no sepan, tanto Natu como yo somos lectores de registros akáshicos.
Y bueno, a ver, en términos para quienes no conozcan, porque no voy a dar sobreentendidos, para quienes no conozcan, los registros akáshicos son una sesión de terapia, de abordaje holístico, donde lo que se plantea como premisa básica para trabajar es que nada, todos tenemos todo elemento que puede ser influenciado, ¿no? Por esto que nosotros llamamos cotidianamente energía, guarda una memoria, ¿no? Que esa memoria se almacena en una calla, ¿no? Es lo que podríamos pensar para quienes vieron, porque hace poquito salió la 2, entonces sé que algunas personas pueden estar familiarizados. ¿Se acuerdan de Avatar? La película de James Cameron. Bueno, lo que sería, ¿cómo se llamaba? Iowa, la diosa. O ¿cómo? Algo así se llamaba. Bueno, eso sería como el Akasha, por así decirlo. Nada más que, bueno, no es un dios per se, sino que es un espacio supradimensional, donde justamente es como que se cargan los archivos, por así decirlo. El pendrive, la tarjeta de memoria universal. Y uno, la biblioteca cósmica, exacto. Y uno como lector de registros akáshicos, sube con su pendrive, la enchufa en la compu, baja los datos que entren en el pendrive y que sean compatibles en formato, y después los traduce, porque vienen en otro idioma. Entonces, bueno, es un poco esa la lógica. Claro, vienen en el idioma de energía. Pero bueno, está muy bueno. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y la idea es un poco esa, ¿no? El poder justamente implica un trabajo de canalización, de contacto con nuestros guías, con nuestros maestros, con nuestros seres queridos, y con nuestra propia energía, ¿no? A mí me gusta mucho, aparte, las sesiones de registros akáshicos, en términos de que justamente como es un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Al lenguaje terrenal, por así decirlo, ¿no? Al más cotidiano. Me gusta porque, bueno, tiene como formas muy, muy particulares de transmitir esa información. Pasan cosas muy locas. Vos sabés que yo siempre cuento una anécdota. A mí me pasó que teniendo una sesión de registros akáshicos, precisamente, yo las sesiones, digo, personalmente siempre prefiero hacerlas de noche porque estoy como más tranquilo, siento que estoy como más abierto con el akasha. Y me pasó que en una sesión estaba haciendo la canalización de los mensajitos de mi consultante. Y en un momento, y chicos, ustedes, o sea, era de noche, entendamos que eran posta las 12 de la noche por ahí. Yo trabajo acá en mi quinchito, que es un quincho abierto. Entró un pájaro revoloteando en plena sesión. En una sesión a la noche, que la noche vieron que, bueno, los pájaros están haciendo la mimisión como cualquier ser que sea diurno. Y yo, viste, estaba así como tranqui con mi samerio, con mi sahumo, con todo el espacio armado, traduciendo los mensajes en la compu, viste, con el Word y que lo otro, armando el informe escrito, y entra un pájaro al quincho revoloteando y dije, ¿qué carajo? Y bueno, vos sabés que justamente así hablando, qué sé yo, que esto y que lo otro, bueno, le mencioné, ¿no? O sea, bueno, bajó una información bastante interesante respecto a los animales, ¿no? A la historia del espíritu y de la energía de esta muchacha que estaba haciendo la sesión y su relación con otros seres, particularmente con los animales, con los que responden al mundo animal. Y bueno, nada, todo un plot twist de que, bueno, la información canalizada había sido información de corte un poco regresiva. Los registros akáshicos no siempre implican información regresiva, es decir, de vidas pasadas, no siempre lo implican, pero puede haber. Y en este caso había como una relación un poco discordante con respecto a los animales y a su relación con ellos. Y bueno, resulta que la chica, por ejemplo, hoy en el presente era vegana y tipo... y era vegana porque realmente fue como que un día dijo basta, y se hizo vegana, pero vegana o sea, vegana de no comer absolutamente nada y
con la no posibilidad de volver a consumir producto animal. Y bueno, digo, es un detalle de su vida, no es nada del otro mundo, pero nos muestra un poco esta idea de cómo realmente todo está atravesado por ese algo más, y que a veces está bueno poder abrirnos a ese tipo de mensajes. Bueno, mira, justamente quiero también saludar a toda la gente, a César, a Vana, que se suman, a toda la gente linda que nos saluda, justamente, y también teniendo una interrelación con esto que hablábamos del portal, esto que pasa con la energía en registros akáshicos, que el lector decodifica ese mensaje de energía para ponerle palabras, las señales físicas. Bueno, hay no sé si decirlo así, pero hay un arquetipo en lo que son los arcanos mayores del tarot egipcio, que es Anubis. Ahí anda Vana, que es la que tiene la pertinencia de la información, que dicen que también es como un guardián que está asociado a esto de los registros akáshicos. Tiene como una figura muy interesante porque es como una figura medio como de animal, ¿sí? Como si fuera un perro y demás, después lo pueden buscar. Y miren cómo de alguna manera en otros tiempos hay como una información, hay un hilo ahí muy interesante, obviamente salvando las distancias, salvando las culturas, ¿sí? Es como que nos va llegando distinta data que converge en algo en común, ¿sí? Desde el espiritismo hablan de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces también traen esto de una doctrina, los principios, una energía mayor, ¿no? Toman algunas cuestiones de Dios, de Jesús, pero sin cuestiones que tienen que ver con la índole religiosa. Entonces, bueno, también es muy interesante poder analizar todo esto, y que nada ocurre porque sí, nada ocurre por casualidad. Siento que también esto de nuestra experiencia humana y la evolución y demás es parte de que todo llega en el momento que tiene que llegar. Mira, acá dice, es el guardián de los registros akáshicos y el que te trae la información del otro lado, dice. Nos cuenta Vana, que es con quien también estoy haciendo la formación de tarot egipcio, que estoy muy enamorada, quiero decirlo. Y todo llega, o sea, de alguna manera es como que estamos como en un proceso de que cada cosa nos llega en el momento que tiene que ser, ni antes ni después, es como que todo está interconectado, ¿no? Y me llamó mucho también, me pareció muy interesante traerlo porque justamente Julián es estudiante de letras, va a la facu, tiene toda una actividad académica muy interesante, y este hombre, Alan Kardec, volviendo al principio de la conversación, tiene libros, ¿no? donde traen cuestiones que tienen que ver con la gramática francesa, o sea, por fuera de lo que tenga que ver con el espiritismo, ¿no? Hay un libro que se llama Catecismo Gramatical de la Lengua Francesa, o sea, y sin embargo fue uno de los pioneros en formar espacios de grupos espiritistas. Después llega Brasil, bueno, toda esa corriente muy interesante para poder investigar. Ahora lo seguimos conversando, pero vos sabés que algo que me ha pasado mucho en la carrera es que hay una relación muy interesante con respecto justamente bueno, no sé, es que por lo menos yo desde adentro de la carrera, viste, uno está como muy metido en todo lo académico, entonces como que piensan gente como muy... No sé, imaginamos a los autores como gente muy arisca, muy escéptica, viste, muy cuestiones por el estilo, y no, realmente hay una relación, ¿no? Con la espiritualidad, más que todo en lo que son las partes de literaturas y cuestiones por el estilo, que hay una relación muy cercana, realmente muy cercana, ¿no? O sea, más allá de lo que podemos pensar con bueno, qué sé yo, autores de... O figuras, no sé si autores, figuras de literaturas griegas y grecolatinas y cuestiones por el estilo, que naturalmente tenían una relación muy especial con la espiritualidad. Después, digo, cuando me ha tocado abordar lecturas de medievales, bueno, ni hablar, y en lecturas renacentistas también, ¿no? Toda esa cosa de lo energético también se hace súper presente, súper interesante. Vos sabés que yo quería también traer, ¿no? Porque tengo como... Perdonen, pero tengo como súper presente porque ayer subí un posteo del inconsciente colectivo que quería resubirlo hace tiempo y me pareció que ayer fue un buen momento. Y esto que trae Natu, ¿no? De que hay un arquetipo correspondiente en el tarot egipcio, y que eso creo que también es parte, ¿no? De un inconsciente colectivo, de pensar a esa figura que nos conecta con ese mundo espiritual. Y que si lo podemos ver
diacrónicamente en la historia, hay muchos momentos, ¿no? Si hacemos recortes de momentos de la historia, siempre hay como momentos, ¿no? Que nos conectan con eso otro, por eso después cada momento histórico le pone su nombre, pero describías, por ejemplo, al arquetipo de Anubis, y por supuesto tendrá sus particularidades porque corresponde a un sistema de cartomancia distinto, pero en el Marsella, por ejemplo, a mí se me venía mucho la carta del sumo sacerdote, que es una carta que por ahí a veces cuesta entender, o que por ahí es de las cartas que más problemas trae a la hora de tratarlo, pero que al final del día es eso, es el sujeto, u otra figura externa al sujeto, en conexión con eso otro que es divino y que lo excede como un ser humano solamente terrenal, por así decirlo, ¿no? Es el contacto con aquello divino, ¿no? Hécate, bueno, ni hablar. Entonces, bueno, está muy bueno esto de también poder ver, ¿no? Cómo a nivel social, cultural, histórico, ¿no? Dentro de nuestro inconsciente colectivo siempre hemos transfigurado cuestiones relacionadas con eso que está por más allá de nosotros, ¿no? Eso más allá de nosotros. Natu, seguinos contando si querés, que yo sé que vos tenés muy buena data y es muy interesante de esto de justamente el espiritismo de este señor Allan Cartier, ¿no? Su llegada, por ejemplo, a nuestro continente, en Brasil. La cartera. Kardec. Kardec, ay, no, perdón. Necesitamos ya el sponsor. No, me muero. Acá tienen el blooper, gente. Hoy tienen blooper. Bueno, pero él toma otro nombre, no era su nombre original. Él cambia su nombre, ¿viste? Para Allan Kardec. Sí, él tenía otro nombre, por supuesto que está en francés. No me pidan que le lea el nombre en francés, porque bueno, no sé hablar en francés. No, bueno, me parecía interesante traer esto del fenómeno del espiritismo, porque llega también, cuando llega la Guerra Civil Española, por ejemplo, citando a España, cuando empieza toda una cuestión ahí global, empiezan a migrar, obviamente, las escuelas de espiritismo se cierran y empiezan a venir a Latinoamérica. Entonces, espiritismo y la moda... Y a la moda siempre nos dice, por supuesto, era Allan Cartier. No, bueno, y tomando un poco esto de llega a Latinoamérica y también sienta sus bases en Brasil. Brasil es un país súper espiritista, súper espiritualista, y donde ahí también empieza a llegar toda una cuestión cultural, que el pueblo brasilero también... africano, bueno, y demás, un montón de corrientes interesantes, y donde toman, ¿no? Las canalizaciones, el espiritismo, la mediumnidad como una bandera interesante, muy arraigada en el pueblo brasilero, ¿no? Entonces ahí también surge todo esto de ya empezar a hacer como incorporaciones, o que los medium canalicen lo que es el astral, ¿no? Lo que se conoce como el astral. Bueno, ahí ya nos fuimos un poco a Brasil, pero todo se empieza como a ramificar de manera muy interesante, y bueno, y a partir de ahí se toma un poco el elemento de las cartas, y se integra un montón de elementos interesantes para esto de el puente a la divinidad, porque en definitiva estábamos buscando, y esto me pueden corregir o me pueden dar su punto de vista, una respuesta. No sé si vos te acordás, Juli, con esto de el oráculo de Grecia, el más conocido. ¿Cómo se llama? ¿El oráculo de Delos? Delfos. Hoy estoy con los nombres, chicos, que no se me están dando, pero estoy pegando en el caño. Estoy pegando en el caño. Vos sabés que antes de hablar de... Claro. Mira, ahí antes de hablar de chicos Javier. Ahí nos pisábamos, somos Mirta. No pasa nada, es natural. Vos sabés que pensaba, Natu, se me vino, porque me quedó como dando vueltas esto que mencionaste antes de pensar en los autores. Hay un libro muy interesante que voy a pasar a recomendarles, que no es de una lectura disfrutable, ya lo voy avisando, pero que es muy interesante para pensar justamente a cuestiones literarias y relacionarlas con cuestiones del espiritismo.
En el año 2021 creo que cursé esa materia, que sería Literatura Iberoamericana 2. Hay una novela muy interesante, puedo errarle en el autor y me hago cargo, creo que era Alejo Carpentier, que se llama, la novela se llama así, no me acuerdo si el autor le puedo estar errando, pero la novela se llamaba Ecueyambao. Es muy interesante porque habla un poco de este contexto que trajo Nato, por eso se vino a la cabeza, porque es la historia justamente de un personaje negro en Cuba, en todo ese momento histórico de justamente del traslado de afrodescendientes a Latinoamérica, ¿no? Naturalmente en posición de esclavitud. Y justamente hace toda como una especie de historia de la vida de estos personajes, donde, bueno, naturalmente el tema de los rituales relacionados al espiritismo toman un lugar bastante central dentro de la novela, porque, bueno, es una cultura que está muy atravesada por todo ello. Y bueno, y nada, cómo fue toda esa migración, ¿no? De todo un concepto espiritual de estos sujetos hacia nuestro continente, y cómo nuestro continente también tuvo toda una transformación con lo propio de acá, y cómo se fue como adaptando, ¿no? a lo americano, ¿no? Así que nada, también una novela que, si les interesa leer, muy interesante, Ecueyambao, que habla un poco de esto que estamos conversando nosotros acá. Bueno, Juli, ¿sabes qué? Lo podés dejar en la descripción porque ahí César se lo quiere comprar. Y también está bueno para el oráculo de lo voy a escribir. Sí, déjalo porque es interesante también cómo llega toda esa información, ¿sí? Y cómo también se van incorporando todo ese conocimiento. Y cómo también la clase social implicaba ahí un montón de subjetividad, porque lo que sucede también en Brasil. Bueno, ahí nos estaban pasando información Chico Javier, otro espiritualista también en Brasil, que también está la película en YouTube, así que lo pueden buscar, Chico Javier, se las recomiendo, es muy linda, y nos trae también mucha información sobre eso que pasaría del otro lado, o esto de interactuar con espíritus. Bueno, lo que pasa con el espiritismo de la línea de kardecista es como que también lo incorpora la clase alta en Brasil, ¿sí? Entonces, en algún punto, una información que bajaba era que no se podía incorporar esclavos y negros. Entonces ahí se ramifica el espiritismo y empiezan a formarse cultos en Brasil con la información africana, ¿sí? Donde ahí empiezan a incorporar toda una cultura muy linda, muy rica, y empiezan a integrar un montón de colectivos, ¿sí? Que fueron como en algún punto como que fueron de alguna manera segregados, ¿viste? A lo que era por ahí cierta parte de clase, ¿no? Y se empezaron a formar distintos grupos. Obviamente es una información que hay que profundizar más porque es muchísima, pero es muy rica. Ahí aparece también la integración de la baraja gitana, que es el oráculo de Lenormand, y que pasa por una relectura, donde las cartas son las mismas, el método es el mismo, solo que hay algunas diferencias, hay algunas cartas que no coinciden y demás, pero ellos incorporaban, o sea, el medium canalizaba a tu gitano del astral digo, ¿no? Porque también evocaba todo el pueblo gitano, integraban, eran unos cultos de integración. Así que, tomando esto que vos decías de esta novela, fíjate vos cómo también se va dando en distintas culturas latinoamericanas, todo esto también. Por lo cual es súper interesante. Muchísima información. Sí, a ver, y está bueno porque son, creo, tópicos que permiten como investigarlos, si llaman la atención o causan curiosidad, se pueden investigar de muchos lados. Vos sabés que pensaba, Natu, esto que vos mencionabas de cómo por ahí desde las clases bajas, por así decirlo, emerge todo esto, de las clases más populares, vamos a decirlo. Y vos sabés que, bueno, si tengo que pensarlo, estamos haciendo como unos saltos que, si nos estuviera escuchando a alguien relacionado a la historia, nos pegaría un bozo ahora mismo en la jeta. Pero bueno, estamos haciendo unos saltos diacrónicos impresionantes. Pero pienso, y digo, qué sé yo, a ver, lo que es el tarot de Marsella, ¿no? En la formación del tarot que nosotros conocemos hoy como tarot occidental,
es también o sea, también ha emergido, ¿no? Desde la villanía, o sea, la villanía en el sentido de que en la Edad Media estaba, por así decirlo, la casa del señor feudal y a sus alrededores todo la parte más popular que se denominaba villanía, y el tarot de Marsella, por ejemplo, en su uso esotérico, ¿no? Más allá de ser un juego lúdico, al igual que el Lenormand. Ahora igual Nato seguro nos va a comentar un poco del Lenormand y quisiera que hablemos un poquito de Madame. Me parece muy interesante, ¿no? Que en el tarot de Marsella también sucede lo mismo, que desde la periferia se lo empezó a utilizar desde la simbología esotérica, ¿no? Y se le empezó a dar otro tipo de significados a las cartas, más allá de lo estrictamente lúdico, y empezó a tener ese otro tipo de connotación. Y que bueno, nada, lo que sucede muchas veces y repetidamente en la historia, ¿no? Una especie de lucha de clases, ¿no? Con respecto a un factor donde, bueno, al principio, por ejemplo, lo que era la parte más de la nobleza, bastardeaba mucho, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del uso esotérico del tarot de Marsella, pero después eran los primeros que iban a consultar, por supuesto. Entonces, bueno, y que después justamente son elementos que terminan, por así decirlo, fusionándose, o que terminan justamente dejando de lado esta cosa de pertenecer, ¿no? A una clase determinada, y bueno, que se vuelven de uso común, porque bueno, están justamente en nuestro inconsciente colectivo, y que aparte justamente tiene que ver con arquetipos que compartimos todos por el hecho de ser humanos, va más allá de cuestiones contextuales o económicas o lo que fuera, ¿no? Así que bueno, no sé si Nat también querés contarnos un poquito del oráculo, del oráculo y espiritismo. El oráculo aparte tiene, ¿no? Algo como una valoración, ahí. una mística, eso más como predictiva, por así decirlo. Digo, es muy interesante. Bueno, tomando esto de lo que vos decías, la cartomancia es una expresión de una cultura popular, claramente. O sea, después vemos cómo los distintos círculos se fueron como fueron tomando, digamos, pero sí es una expresión del orden de lo popular, ¿no? De lo cultural y demás. Y esto que te decía en un principio, que les comentaba a ellos que ahí nos estaban también apuntando y acompañando nuestra conversación, es el oráculo bueno, que traían, ¿no? También el oráculo de Delfort, que es en Grecia, y que había como en la entrada una frase que decía: conócete a ti mismo. Esto lo pueden buscar y lo podemos charlar inclusive post video, porque ¿qué sería el oráculo? ¿Qué sería un oráculo? A ver, para ustedes, ¿qué es un oráculo? Claro, ¿qué implica el concepto de oráculo? Que es un concepto también complejo, ¿no? Vos sabés que nunca busqué la etimología. Bueno, pero supongo sería que tiene que algo ver... así como un puente, sería algo así como un traductor, sería como un elemento, ¿no? Un elemento así como de interpretar señales, ¿no? Un decodificador, ¿no? Es como que tiene varias implicancias. Sí. Entonces, ¿de dónde viene? Y sin embargo, en estos tiempos seguimos teniendo, ¿no? toda esta curiosidad, obviamente, trascendiendo movimientos que fueron como segregando o silenciando un poco, ¿no? Toda esa parte de ese conocimiento, ¿no? Como que fue en algún punto. Hay un libro muy interesante de Silvia Federici, Silvia, ahora se me fue el nombre, estamos con los nombres hoy, que habla, ¿no? Todo esto de lo que fue con el colectivo de mujeres, o de disidencias, si querés, de brujas y demás, todo lo que se dio a nivel cultural y que después nos fue quedando, ¿sí? Toda esa información queda en lo que vos decías del inconsciente colectivo. Y el oráculo en algún punto se está descubriendo, el oráculo de Lenormand. En Brasil, como les contaba, pasa una relectura y toma el nombre de tarot gitano, ¿no? Se hablaba, ¿no? del gitano del astral, del arquetipo de gitano, porque había un día en los cultos donde vos podías ir a leerte las cartas y vos incorporabas la medium, o el medium incorporaba a ese gitano que te traía esa información. Y bueno, y a partir de ahí se va descubriendo esto de
el tarot, ¿no? Perdón, el oráculo. Si bien el tarot es como un conocimiento más vasto y también estamos redescubriéndolo, el oráculo es una información que está como ahora, ¿no? Hay poca bibliografía, hay muchos investigadores y demás, pero para mí tiene mucho misterio, es muy rico. Yo digo que es un oráculo que nos habla, ¿no? Y que bueno, poder decodificar eso, de ese mensaje de la divinidad, es interesante, porque es esto de conócete a ti mismo, es como también, ¿no? Una lectura también de autoconocimiento y de poder conectar con algo más, como hablamos en un principio, ¿sí? Con la energía, con una inteligencia mayor, y poder ayudarnos a evolucionar en diferentes situaciones de este plano, de esta vida. Porque si nos ponemos a pensar, y esto para charlarlo juntos, también fuimos espíritus, somos espíritus, y fuimos. Por ¿no? supuesto. Entonces, que sí. También siento que creo en la reencarnación y creo que este espíritu que está conmigo, esta alma, viene de otras experiencias. O sea, ¿ustedes creen que estamos acá por casualidad? Pues no. Pues no, mi Creo que había ciela. lo que teníamos. Pues no, mi ciela, creo que teníamos que cruzarnos, porque es así la experiencia humana. Y que habitamos otros mundos, y que hay pluralidad de mundos, y que no estamos solos. Entonces es muy lindo y es muy rico poder, por lo menos desde mi humilde experiencia, transitar todo esto que llega ahora. No me llegó a los 20, me llegó a los 40, por ejemplo, ¿sí? Y llegó en el momento que tenía que llegar. Por eso lo brindo, por eso me gusta conocer, charlar con colegas, con compañeros, traer información. Y es una información nueva, porque estamos atravesados por la religión. Entonces, corrernos un poco de ese paradigma nos hace como romper esas matrices de aprendizajes que vienen en nosotros desde chiquitos. Por supuesto, y cosas que a mí me parecen muy interesantes, Nato, por eso también, bueno, esto que mencionabas, ¿no? De entendernos desde una pluralidad de vivencias, de experiencias, y cuando digo vivencias, experiencias, me refiero a espacios que también, suponen una cuestión que excede a lo meramente mundano o terrenal. Por eso me interesaba también al principio mencionar esto de los registros akáshicos, porque creo que es dentro de lo cotidiano, dentro de lo moderno o lo contemporáneo, donde más se ve reflejado esta premisa, ¿no? De entendernos desde nuestra memoria energética y de entender de que no somos lo que solamente vemos y percibimos hoy, sino que traemos toda una cuestión por detrás, individual y colectiva. Claro. Pero bueno, es también muy interesante pensarlo, por lo menos a mí me deja como pensándolo desde ese lugar, cómo justamente, como a nivel social, a nivel cultural, siempre le hemos dado una interpretación a eso que está más allá de nosotros, que nos supera y que, bueno, nada, excede a un conocimiento objetivo, porque, bueno, también tiene que ver mucho lo que uno hace con eso, ¿no? Pero, cada momento histórico ha tenido también su forma de poder darle entidad a ese simbolismo, por así decirlo, ¿no? O sea, como les digo, después cada quien le pone su nombre, pero, o sea, lo pienso objetivamente y digo, si nosotros, por ejemplo, hoy agarramos una Biblia y leemos una Biblia, spoiler alert, en la Biblia van a encontrar un montón de experiencias y referencias que responden en realidad también a toda una tradición que viene por detrás. En la Biblia hay muchos versículos o muchos escenarios que en realidad, si buscamos objetivamente, tienen su origen, por ejemplo, en realidad en mitos griegos o en cantos y cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, después va como tomando nombres diferentes, ¿no? Lo vamos a llamar oráculo, lo vamos a llamar tarot gitano, o lo vamos a llamar mediums, o los podemos llamar orillas, o divinidad, o dioses, o deidades, o lo que fuera, pero siempre está ese factor, ¿no? Y el poder abrirnos a ese factor me parece que es lo interesante, ¿no? Desde el lugar donde uno se sienta más cómodo, con la herramienta con la que uno se sienta más cómodo para habitar,
pero el poder abrirnos, ¿no? A ese conocimiento universal, a ese conocimiento divino, a conectar con ese yo superior, esto que decía Natu del conócete a ti mismo, ¿no? Porque nos implica un ejercicio de auto, entre paréntesis, conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, estamos conociendo ese algo más, pero ese algo más nos implica. Entonces, como nos implica, también implica un trabajo de autoconciencia, ¿no? Y eso sí es una premisa fuerte de cualquier terapia de abordaje holístico, que es esta idea de poder generar dimensiones de conciencia sobre lo que no solamente es lo que vemos y tocamos, sino también sobre esa energía universal que nos atraviesa y nos interconecta con todo aquello que está por más allá de nosotros. Y que bueno, justamente a nivel histórico, a nivel contextual, va tomando diferentes formitas, va tomando diferentes significaciones, pero que siento que hay como una premisa básica que siempre es la misma, ¿no? Y es esa necesidad de conexión con ese yo superior. Y está bueno poder darle lugar a eso, desde lo que uno, o sea, podés dedicarte a eso, como es nuestro caso, o tal vez no podés dedicarte, pero lo podés hacer en lo cotidiano, ¿no? Que es creo que algo que nosotros venimos intentando hacer en estos episodios, pero esto de justamente que siempre le decimos con Natu, de, bueno, a ver, por ahí no sos de tipo hacerte un sahumo todas las semanas para limpiar tu casa porque no tenés esa práctica, pero que está bueno que de vez en cuando te animes a hacerte un baño de descarga, que de vez en cuando te animes a hacerte un sahumo, que de vez en cuando te animes a hacer tal cosa, porque es un poco eso, abrir el espacio dentro de nuestra rutina y nuestra vida diaria a la conexión con ese yo superior, que está muy bueno, No voy a decir que es necesaria, porque no sé si es necesaria, creo que uno puede pasar toda su vida sin hacerlo, pero que cuando uno lo hace, se está abriendo, ¿no? A toda una nueva interpretación simbólica del mundo que habita, que es muy interesante y es muy sanadora. Y también, sumado a esto, permitirnos digamos, esa pedagogía de repensarnos, ¿sí? Esa pedagogía de la incomodidad, en algún momento lo hablamos, Juli, y de repensarnos, de cuestionar, y bueno, de corrernos también de una idea más global a empezar a ir a esa búsqueda, ¿sí? La idea es esa, que puedan también traerse, que puedan comentarnos. Ahí estuve leyendo lo que se me fue el chat de César, que estaba también contando un poquito de la historia de los diferentes sucesos. Me parece que también trajimos energía, trajimos también un poco de contexto también cultural, y bueno, de eso se tratan estos espacios, de poder, como dice Julián, problematizarnos juntos, conocer, bueno, poder transitar acompañados nuevos terrenos y bueno, integrar para seguir evolucionando. Una de las leyes que habla el espiritismo es una ley universal que tiene que ver con la tolerancia, con el amor, con la empatía, con el respeto. O sea, hay una base muy linda también ahí que cuenta todo el proceso de la evolución de la humanidad, ¿no? Si bien obviamente hay cosas que estamos como reaprendiendo y que todavía se están dando, bueno, no hay que perder la esperanza de que la humanidad podamos, porque somos parte, evolucionar a algo mejor. Esa es la idea. Totalmente, Minato, totalmente. Bueno, hemos tenido una conversación, pero interesantísima, riquísima, muy piola. Como ustedes saben, esto lo van a tener después registrado aquí en nuestros perfiles de Instagram y también lo van a tener subido en YouTube. Me llamaría mucho la atención que quienes estén escuchando esto después puedan también comentar un poco, porque como venimos diciendo con Natu, son cuestiones que también implican la resignificación del sujeto, es decir, son cosas que si bien tienen sus premisas generales, cada quien después lo apropia de una manera distinta, y es muy interesante a veces conversar sobre cómo cada uno se apropia de estos conocimientos o de estos saberes y cómo los habita en su día a día. Así que nada, si nos quieren comentar un poco de eso, están más que invitados. Y bueno, les agradecemos, ¿no?, por haber compartido otro hermoso episodio, y nos vemos el jueves que viene, Natu. Nos vemos el jueves que viene con Envy. No voy a decir nada, no voy a spoilear.
sigamos con esta labor divulgatoria y bueno, invitemos a la gente a sumarse, a que nos escuchen. La autora es Silvia Federici y el libro es El Calibán y la Bruja. Así que se los recomiendo, les dejo esta datita que me había quedado suelta. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves, Juli. Me encanta, Natu, nos encontramos el jueves que viene. ¡Mua! Un beso a todos y nos estamos conversando. Beso.